Caminamos los Palos Grandes el 17 de junio, apenas 7 días antes del doblete que sacudió nuestra memoria. Jamás pudimos imaginar que una semana más tarde la ciudad contaría 4 edificios menos en su horizonte. Lo que aquel día festejamos como un goce cotidiano, hoy lo miramos con el nudo en la garganta. Este video es un tributo a los arquitectos, famosos y también anónimos, que levantaron una Caracas moderna, testimonio indeleble de una vocación urbana que se niega a disolverse en el tiempo. La cultura urbana se apodera de Mundo Sibarita. Maruja Dañino, Luciano Presato. Bienvenidos. Este es el célebre mural de la estructura del edificio Atlantic, que es básicamente baseado en concreto obra limpia con relieves que permite la producción de estas figuras que se inspiran un poco en elementos jeroglíficos, producto de lo que eran las excavaciones del petróleo, dado que este edificio era un edificio para una empresa petrolera que se instalaba en Venezuela a finales de los años 50 y que al ser esta su sede corporativa, de alguna manera el arquitecto se inspira en esos elementos tanto en el interior como en el exterior del edificio. La idea de la estructura que produzca esta planta libre, abierta, un edificio que se posa. ¿Esto existía? Todo es original. Es un edificio muy transparente, con mucho cristal, donde evidentemente el núcleo central, ascensores, escaleras, está todo en la parte como el medular del edificio y el perímetro eran todas las oficinas. La planta baja igual, de alguna manera era una planta baja comercial, pero que generaba toda esta transparencia con la ciudad, de manera que el edificio estuviera flotando, ¿no? Eso era un concepto de la arquitectura moderna. Era un concepto de la arquitectura moderna, pero aplicado a un contexto de ciudad como este, tenía múltiples intenciones, ¿no? Como la idea de que pudiera haber un espacio comercial. Aquí hubo lugares célebres como el restaurante Atlantic, una planta baja donde se hacían desfiles de moda, espectáculos culturales. Todavía sigue siendo un lugar como muy propicio, ¿no? Para actividades como abiertas, ¿no? Porque no es el clásico edificio corporativo que se encierra, sino que se abre a la ciudad. Tú nos hablaste de un mural que nos querías mostrar. ¿Vamos? Sí, claro, seguro. Vamos a ver. Bueno, como te venía diciendo, Maruja, la estructura externa del edificio Atlantic tiene esa serie de parasoles, elementos de protección solar, dado que es un edificio muy acristalado. Originalmente los vidrios eran totalmente transparentes, ese tono verdoso, los han sustituido por diversos motivos y produce esta condición de sombra con esos grandes aleros hacia el este, por este lado, y hacia el oeste, la otra fachada. Y mientras que de alguna manera el edificio, además en el tope, tenía el apartamento del arquitecto que hizo el edificio, el arquitecto Angelo Di Sapio. ¡Ay, qué envidia! Sí. ¡Pero qué envidia! Porque él vivía y trabajaba allí, tenía su oficina en el penúltimo piso y su apartamento en el último. Y abajo eran espacios comerciales y oficinas rentables, todo el resto. Estos constructores italianos pensaban en todo. Así es. Pensaban en todo. Y bueno, y era también como la idea de traer la modernidad, por eso esa metáfora del barco, la empresa que llega a Venezuela, que está como flotando, es parte de la idea de un edificio que se posa en el lugar, pero que se termina siendo universal. Es un edificio, pero que es de los mejores edificios de oficina de Caracas, sin duda alguna. Sin duda alguna. La fachada norte se abre hacia el Ávila y además está dotada no solo de parasoles, sino de estos murales con una geometría en triángulos que habla un poco de esas capas de los procesos de explotación petrolera en lo que se inspiró el arquitecto. Franco, ¿cómo se llama este edificio y quién fue el arquitecto que lo proyectó? Este edificio se llama Residencias Plaza, lo proyectó el arquitecto Alejandro Pietri, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, que hizo, entre otras cosas, la estación del teleférico en Mari Pérez, varios edificios en la ciudad y residencias privadas. Lo importante de este edificio es que de alguna manera es un edificio de gran escala, ya es propia de la arquitectura de los años 60 en los Palos Grandes, pero lo bonito es que hay una agrupación de distintos tipos de apartamentos, pequeños, dúplex, grandes, sencillos, y produce una composición muy dinámica en fachada, con gran profundidad por salientes y entrantes en los balcones, en las terrazas,
que hace que el edificio sea uno de los edificios más icónicos de los Palos Grandes, ¿no? ¿Cómo se llama ese edificio que está en el Paraíso, que es más o menos una Tiene estructura algo que ver con el edificio de las geométrica quintas salientes? aéreas. Las quintas aéreas, Las porque el quintas concepto de las quintas aéreas. aéreas, que se parece a este, era la idea de agrupar unidades que pueden ser dúplex dentro de una Ok. propiedad horizontal para generar la vida como de una casa dentro de un condominio, que creo que es algo muy bonito. Evidentemente solo lo estamos viendo por fuera, pero la fachada, lo bonito es que ya revela lo que ocurre dentro. Uno ve dónde está la doble altura de la sala, dónde están los medios niveles. Eso es lo bello de este edificio. Bueno, las calles de los Palos Grandes nos dejan ver los distintos tipos de arquitectura que se hicieron acá. Recordemos que al principio era fundamentalmente una urbanización de casas, pero a partir de los años 50 incrementa la densidad, se producen edificios de apartamentos. Los primeros en realidad eran edificios de 8, 10 pisos. Recuerda que luego vino el terremoto del año 67 y esta fue una de las zonas más afectadas, y por eso luego cambia la densidad, aumenta la altura de los edificios, pero también las normas para poder construirlos, ¿no? En todo caso, un sector con una arquitectura muy europea, moderna, por supuesto, balcones, terrazas, integradas con el verde, comercio en planta baja. Eso en Caracas no era muy usual, no era una cosa que se entendía en ese periodo. Era propio de una cultura europea que estaba llegando al país. Algo muy singular en esta zona de la ciudad es la presencia de vegetación, como en este caso, que el árbol de mango pareciera que se está trepando en el edificio y los balcones casi que agarran los mangos desde su apartamento, ¿no? Y eso me parece que es un atractivo muy caraqueño que luego pocos lugares del mundo te lo pueden ofrecer. Y por cierto, ¿por qué se llaman los Palos Grandes? Es una buena pregunta, porque en realidad esta zona estaba llena de árboles que se llaman mijaos, que es el árbol característico de Chacao y de lo que era esta hacienda, que quedaron en la mitad de las calles. En vez de cortarlo, los árboles quedaron y se llamó los Palos Grandes porque son árboles que tienen los troncos diámetros de 1,5 metros, 3 metros de diámetro, el tronco del árbol. O sea que son árboles muy importantes y es el árbol característico de este Y sector de los la ciudad. describían como los Palos Grandes. Los Palos Grandes, exactamente. Bueno, Franco, llegamos al Dálmata. A ver, ¿por qué estamos aquí? Bueno, las residencias dálmatas son muy importantes en el contexto de los Palos Grandes. Fueron proyectadas por el arquitecto alemán Federico Guillermo Beckhoff, que fue un arquitecto que cambió la lógica de la vivienda multifamiliar en Caracas durante 30 años que ejerció la profesión en Venezuela. Este, además, en particular, es uno de los primeros edificios de vivienda multifamiliar que se hacen en Caracas a partir de la creación de la Ley de Propiedad Horizontal. Hasta los años 50, en general, los edificios que se hacían en Caracas eran propiedad de una persona que construía un edificio de apartamentos para alquilar. Ya a partir de este momento, con la generación de la Ley de Propiedad Horizontal, la gente compraba sus apartamentos en el aire, ¿no? Y era dueño en un condominio, un concepto que es muy común hoy día, ¿no? Por otro lado, lo importante acá en Beckhoff es esa manera en que él apropia la arquitectura moderna que viene de Alemania, de Europa, al contexto tropical, incorporando las jardineras, los balcones, las terrazas, la relación interior-exterior como un tema. A ver, los edificios de Beckhoff, los que yo he conocido, son todos blancos. Mucho blanco, Mucho blanco y muchos colores como- neutros. Por ejemplo, Limpios, muy el edificio limpios. Mónaco, el edificio Palix son anteriores a este. Ok. Ellos tienen algo de esa lógica, la estética de la arquitectura internacional, la arquitectura moderna, que fue la que de alguna manera se enseña en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, luego se retoma después de la guerra, Ajá. cuando él se forma. Y Claro. cuando él llega a Venezuela, le encuentra un vacío de arquitectura relacionado con este tema de hacer arquitectura moderna en Caracas, y lo hace un sello muy tropical. Algo muy característico de Beckhoff, el manejo de los materiales, por supuesto, el mármol, el diseño integral de los vestíbulos, y en particular este tema de la columna, que él, para darle como mayor esbeltez a un elemento que es muy grueso por el tamaño del edificio, lo reviste con estos dos materiales, haciendo un efecto de dos planos, con un elemento de luz en el centro que le quita, digamos, materia a la columna como masa y que lo integra con el espacio. Gracias, Franco. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por hacernos mirar los Palos Grandes con otros ojos. Así es, gracias a ustedes. Gracias. Desde el edificio Mene Grande nos despedimos, amigos sibaritas. Y recuerda conectarte con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Mundo Sibarita TV y también en Instagram.